pasa con el duelo cuando salimos del país? Sí, muy ¿Existe buena el pregunta. despecho por dejar lo Sí, que sí, sí. tenía, por salir de la zona de confort? Hemos llegado para poner las cosas en su sitio. Orden. Bienvenidos a nuestro podcast Desorden. Ordenados de este planeta, bienvenidos de nuevo a un episodio, nuestro episodio número 14. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, pero primero tengo que saludar a Débora Reinken. Hola, Débora. Hola, María Ángeles Fabier. Sheryl Fabier, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Hola, hola, mis desordenados de este planeta. Espero que se encuentren bien y los invito hoy a disfrutar este episodio número 14, como lo dijo María Ángeles, que se trata de... Vamos a tener a una invitada súper especial. Ella es Raquel Rodríguez, es psicóloga y hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades con respecto al tema de los duelos, traumas. ¿m? Entonces es un tema bastante interesante y lo vamos a tocar pues con una profesional del tema, ¿no? ¿Cómo Hola, estás, Raquel, Raquel? Raquel bienvenida. Rodríguez. Bienvenida. Hola, hola, un placer, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, como bien mencionamos al principio, yo soy psicóloga, que tengo un máster en psicoterapias y en terapias de tercera generación, o sea, las que trabajan con la importancia del contexto del contexto y el mindfulness. Y soy Muchas muy gracias. apasionada con este tema, así que tenemos aquí mucho, mucho que hablar. Raquel, nosotros hemos preparado un par de preguntas para ti. Si tienes algún mito que hoy por hoy todavía esté cobrando fuerza en el sentimiento colectivo de nuestra sociedad con respecto a los duelos y no somos conscientes de eso. Uno de ellos es el tema de las fases del duelo, o que tienes que pasar por ciertas etapas del duelo una tras de la otra. Sí sé que esto viene relacionado a que eso antes se había categorizado así en la cultura popular, pero luego no, a medida que va saliendo investigación y que se investiga como con más profundidad, nos damos cuenta que no es necesariamente así. Son como unas cosas que vehiculan en nuestra sociedad y que además se popularizan porque aparecen no sé, en películas, en series, y se convierte como esta realidad entre la gente, pero luego entre los profesionales sabemos que no es así. Incluso algunos profesionales también, si no estás metida en el tema, ¿no? Porque cada profesional como que se nicha en algo, se te puede pasar por alto, ¿no? Y se perpetúa aún más en la sociedad este tema de las fases. No sé si les suena, ¿no? La aceptación como final paso, primero ida, no sé qué, como hay como un protocolo, ¿no? En cómo se debería pasar un duelo y la gente se confunde cuando no pasa eso, o que llega a esa aceptación y luego en el tiempo se sienten casi que igual como se sintieron al principio, y es verdad, porque no existen estas fases así tan lineares y tan protocolares, cada experiencia es única. De hecho, tú puedes tener un duelo muy diferente en cuanto a un tema o una persona y luego con otra. Es más bien una montaña rusa, no es un protocolo lineal, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho explicar la metáfora de que te viene por olas el duelo, porque es así, o sea, puedes estar como muy tranquilo, pero puede pasar algo que te Algo que ataque te de repente. recuerde, te suena y después como que te despiertas Exactamente, otra vez en el tema. O sea, como un exactamente. disparador, ¿no? Como un disparador. Ujú. Exactamente, ¿no? Y te vuelven todos estos sentimientos muy potentes con la misma intensidad casi que del principio, y eso también es una experiencia muy común y completamente Esto es válida. como cuando fallece un ser querido. Mira, yo tuve el caso de una amiga, excelente amiga, ella falleció. El caso es que su hija, su única hija que tenía en ese momento, unos 19, 20 años, yo la vi en el velorio muy relajada, muy tranquila, hasta riéndose, cantando, y claro, yo decía, no está todavía en la realidad. Mm. Cuando se despierte, pero yo no soy psicóloga, cuando se despierte. Efectivamente, pasó un mes y me llamó y me dijo, Débora, no sé qué hacer. Estoy recogiendo las cosas de mi mamá y estoy ahogada. Que ella, es eso, Raquel, es cuando, Ujú. es como un bloqueo, ¿cómo se podría llamar eso? Sí, hay muchas partes protectoras que tenemos que entran en acción cuando nos pasa algo que es como difícil de digerir emocionalmente. Entonces hay muchas personas que se concentran en las tareas, por ejemplo, del funeral, de otras cosas,
de hablar con la gente, o sea, que hay partes de nosotros que se van desarrollando desde que crecemos que entran como en acción, digamos, en ese tipo de situaciones. Entonces, son tan variadas y depende de la persona, de su historia personal, de la cultura en la que crecía, en la cultura en la que está, ¿vale? Porque el tema de los duelos, sobre todo de fallecimientos, está teñido de muchos temas culturales, ¿no? Ujú. De los protocolos, los rituales, es muy diferente. Ujú. Entonces, salen estas partes de nosotros que están intentando llevar la situación. Y usualmente las cosas que te conectan con la pérdida no son las cosas que culturalmente están asociadas con la pérdida, como el funeral, por ejemplo. A veces es eso, es recoger las cosas de esa persona o que, por ejemplo, que aniversarios o rituales que tenías con esa persona, fechas o como otras cosas. O sea, el significado es muy personal y por eso como una persona reaccionaría en una situación, otra puede reaccionar de una manera muy diferente. Pero Raquel, una pregunta. Depende, claro que culturalmente hay distintas formas de llevar los duelos, ¿no? Pero Ujú, emocionalmente, como seres humanos, ujú, ¿hay un protocolo emocional por el que todos pasamos ujú. o eso depende del nivel de conciencia en el que esté esa persona o hay personas que están preparadas, vamos a decir, psicológicamente para afrontar un duelo, por ejemplo, cuando alguien muere por enfermedades como el cáncer, donde tú crees que estás preparado para cuando esa persona fallece. Protocolo universal no es verdad, o sea, cómo sentir. Yo diría que lo general son las emociones que se asocian al duelo, pero no un protocolo de cómo salen esas emociones y en qué circunstancias deberían salir. Lo que sí puede haber experiencias comunes en cuanto a la emoción, que sí que es muy común obviamente sentir tristeza, sentir ira, nostalgia, ¿no? Entonces yo no diría que hay como un protocolo en el sentido de protocolo de cuando pasa esto, entonces haces esto, ¿no? Ah, Sino que generalmente cuando pasa esto puede suceder esto y esto, ¿eh? No es como, no es tan ceñido, porque vuelvo y repito, depende mucho de la historia y el significado que tiene esa pérdida para esa persona en ese momento. pero tienes Como, una recomendación general para personas que estén mm, pasando por eso. o sea, aceptarla. Creo que el tema de resistirlas o juzgarlas siempre, siempre como que enreda el camino y lo hace mucho más cuesta arriba, ¿vale? O sea, no solo las emociones que te surjan, sino qué significa para ti que estén surgiendo esas emociones. Hay mucha gente que tiene una relación muy complicada con la tristeza o con la ira. Mm, Entonces, yo sí diría que lo más importante es tener como mucha apertura en general, o sea, en la vida en general, a las mm. cosas que te surjan, más aún con una pérdida, con un duelo. En plan de, yo sí diría que eso es como un lineamiento sí que casi que universal, pero como ser humano vas a tener emociones de Sí. cualquier Entonces, estilo. aceptarlo. Lo primero es aceptarlo. Aceptar que te van a hacer, te va a surgir un cóctel de emociones, ¿vale? Y no juzgarlas. Ujú. Compartirlas con una persona de confianza. O sea, una de las funciones es, por ejemplo, de la tristeza, es eso, porque nos baja la energía para pausar, para ser introspectivos, y las lágrimas son un signo que ha evolucionado para buscar apoyo social. O sea que es una oportunidad para reconectar con tu persona y con tu red, ¿no? Ok, entonces sería aceptarlo, socializar. Ujú. Sí, Social. aceptar que te surgen todo y que es normal que quieras reconectar o conectar con otro. Ok, no encerrarse, no aislarse. Exacto. Ujú. Los seres humanos somos seres sociales, el aislamiento lo Ujú. llevamos fatal. Entonces sí diría que eso sí que es como universal, ¿no? La necesidad de conectar. Sí, Raquel, mira, cambiando un poquito el tema de duelos por pérdida de algún familiar o algo. ¿Qué pasa con el duelo cuando salimos del país? Sí, muy ¿Existe buena el pregunta. despecho por dejar lo Sí, que sí, sí. tenía, por salir de la zona de confort? Sí, Ujú. sí, sí, buenísima pregunta porque, bueno, nosotros aquí como migrantes sabemos que eso es una realidad y que, y toca un tema importante que es el duelo, no es solo eso, no es solo típico la pérdida de algo, es pérdida de cualquier cosa con la que hayas tenido un vínculo emocional, ¿vale? Y eso implica proyectos, obviamente países, por ejemplo, cuando mencionaban de que pierdes un familiar pero ya está enfermo, o sea, haces también un duelo por la salud, por la situación que ya no va a volver a ser. O sea, es una pérdida con algo con la que has tenido un vínculo
emocional, ¿vale? Muy fuerte. Y obviamente eso implica el país en el que has crecido. Depende del vínculo emocional que tengas con eso, cómo vas a llevar un duelo migratorio, ¿no? ¿Vale? No es lo mismo gente que emigra de un país en el que ha vivido muy poco a gente que lleva toda una vida ahí, ¿no? Y que tiene muchos recuerdos, muchas sensaciones, mucho de su identidad asociada a eso, ¿no? Entonces hay mucha gente que hace en el duelo migratorio eso, contempla la pérdida de todas sus redes que le ha tomado muchísimo tiempo de construir, de que la tristeza de cómo ha cambiado, el por qué ha cambiado, ¿no? Efectivamente es un duelo porque es eso, una pérdida. ¿Qué pasa si pasan muchos años y, y seguimos en ese duelo, con ese duelo interno? O seguimos reprochándonos cosas como que, ay, es que en mi país hubiese sido mejor. Y entonces empiezan las quejas, ¿no? Cada vez que nos sucede algo inesperado, algo que no queremos, podemos volver a entrar en ese bucle, en ese duelo, en esa resistencia. Sí, esa es la ola, ¿vale? Por eso les decía que viene por ola, ¿vale? Y a veces tarda muchísimo una tras de otra, a veces no. Ese es otro de los mitos que hay alrededor de el duelo debería durar X tiempo, o ya para X tiempo deberías tenerlo superado. No necesariamente, a veces el dolor no se mitiga, sino que tú creces y parece que el dolor es más pequeño, pero en realidad tú has crecido emocionalmente, entonces, pero a veces hay dolores que son tan importantes, o sea, que esa tristeza, ese duelo es mucho amor que no sabe a dónde ir, ¿vale? Entonces se queda ahí como parte De de las ti. fases, a mí el duelo de haber dejado mi país, que yo lo tomé, fue decisión propia, no me obligaron, no fue por toda la crisis que se vive allá ni nada de eso, porque para informarle a nuestros desordenados, nosotras tres somos venezolanas. Raquel es venezolana, residenciada en Madrid, Eso es. en Madrid. ¿Y saliste del país cuándo, Raquel? En 2017. En plena Sí, acción bastante. que había en el país en ese momento. María Angeli salió ya hace Exactamente. mucho, emigró hace muchísimo. Y Y yo tengo 10 años ya viviendo aquí. María Angeli está en Suiza, yo también, y Raquel en Madrid. El caso es que a mí me duró un año fuerte el duelo porque no conocía nada del idioma, no tenía amigas. Sabes, mis amigas de todo el tiempo estaban en Venezuela. Se estaba viviendo la crisis, bueno, no tan fuerte, pero se veía, yo veía que ya venía la crisis y me producía miedo que mi familia estaba allá y que iba a vivir eso. Luego que me fui integrando, es decir, llegué aquí, comencé a hacer cursos, a aprender el idioma, me puse a trabajar, comencé a conocer gente y todo, el dolor se me fue pasando un poquito, se me fue calmando, pero siempre estaba aquí con mis pensamientos allá en el fondo venía la idea de que no, yo voy a regresar. Yo estoy aquí, esto es temporal, pero yo me voy a ir a vivir para allá. Se me quitó Raquel, fue como a los 4 años con mi muchachita cuando entró a la guardería. Y ahí fue que yo pisé tierra y dije, Débora, pero tú estás aquí y estás creando ya una familia aquí. Es verdad, tu familia existe allá, tu país, tus recuerdos y todo, pero ya. Y fue, chica, me caí en un mar de lágrimas en ese momento, porque yo vivía aquí con, como le digo siempre a Mariana, yo con un tuyuyo. Me hace falta mi mamá, me hace falta mi país, me hace falta mi Ávila, me hace falta... Sí, efectivamente, o sea, es una experiencia única y muchas veces la experiencia del duelo, como muchas otras, no es que te mantiene atrapada en el pasado, sino que a veces te impide conectar con el presente, ¿no? Como bien lo mencionas, Zona, que fue un poco tu experiencia, ¿no? Como que te mantiene en ese bucle y se podría decir, sino que encontraste otro significado y que estás ya creciendo en ese nuevo país. Y fíjate, eso no significa que te deje importar menos tu país de origen ni que te siga doliendo menos el no poder ver tan seguido a tu familia. A mí también me pasa eso, ¿no? Que quizás has crecido en otros aspectos del duelo, pero hay aspectos que sí que siguen prevalentes y te afectan más que otros, ¿no? Es como, por eso el significado que tiene para ti ciertas cosas y no hay un timeline, como se podría decir, de, bueno, para allá cuando haces esto ya debería estar, ¿no? Es muy personal, o sea, depende mucho de tus significados también. claro. Entonces podemos decir, Raquel, que el duelo, ya sea de cualquier tipo, Ujú.
sigue presente en nuestras vidas. O sea, que Sí, cuando llega ese sentimiento, lo podemos llamar un sentimiento de duelo. sí, claro que el duelo contempla como un coctelito de emociones, ¿no? Imagínate que la experiencia es como agua, ¿no? Tú eres como agua, ¿no? Y el duelo te va poniendo como un tinte rojo de ira, azulito de tal, entonces en el momento se puede ver muy negro, todo se puede ver como, o sea, sobre todo cuando está recién, ¿no? Y Lo con que el hay, tiempo vas agregando otras cosas y se va aclarando, pero nunca vuelve a ser como al principio, ¿vale? Se integra en tu experiencia, se reorganiza en tu identidad, te ayuda mucho, o sea, algo que lo va aclarando es el tema del apoyo social, los nuevos significados que vas creando, tu propio crecimiento, quizás eres más de esa agua, ¿no? Pero nunca vas a ser como al principio, ¿vale? Porque no, nunca volvemos a ser las mismas personas. Entonces, es Pues es como muy, se va integrando que depende, que a ver, para muchas personas un poco más rápido que para otras. Pero, y que a veces sale como una burbujita de esos sentimientos iniciales, ¿no? Y no tiene nada, es aceptarlos y bienvenirlos y decir, entonces, cuando identificamos eso, tenemos que tener como unas herramientas personales, yo lo llamo de ujú. auto-coaching, donde tú puedas también trabajarte. ¿Qué pasa con estas personas que no saben cómo gestionarlo? Bueno, es normal, ¿no? Porque, o sea, que tengamos dificultades con unas emociones más que otras. Por eso le decía, hay gente que a veces tiene, por su crianza y por su cultura, lo que sea, una relación complicada con una emoción más que otra, o con todas, ¿vale? Y es normal no saber qué hacer en ese momento o que te sobrepase, ¿no? La emoción por cualquier cosa, estás más vulnerable o ya tienes muchas cosas que hacer y entonces se te suma eso además, por muchísimas razones, ¿no? Entonces, es como ver qué es lo que está ocasionando la dificultad para gestionarlo, que más que no solo gestionarlo, a mí me gusta que con las emociones, sobre todo en general, incluyendo las que surgen con el duelo, no intentar controlarlas o gestionarlas, sino como atravesar con ellas, ¿no? Es muy personalizable, ¿no? Pero en principio yo diría que como que lo más importante es buscar ese apoyo, ¿vale? Ya sea con una persona, si eso no funciona con un profesional, lo que sea, ¿vale? Pero que es una señal de que necesitas ayuda si algo te está sobrepasando, ¿vale? Hay Importante. gente que tiene una relación complicada con pedir ayuda, también es verdad. Pero por lo menos entonces otras cosas que te ayudan a atravesar esa situación. Escribir, hablar con otra persona, conectar con la naturaleza, con otros aspectos de tu vida. Pero eso, si lo piensas como atravesar, es como más importante que controlar, porque si lo intentas controlar, dependiendo de lo intenso que sea, puede ser como muy intimidante, puede ser muy desesperanzado. Va a ser difícil, lo más fácil, pero tengo que aceptar que me estoy sintiendo así. Este tipo de cosas, ¿no? Que te hacen sentir conectada con lo que te sucede, te Ujú. traen al medio. llamar a una Son como tus amiga, por anclas. ejemplo. Sí, 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 sí. Tóxico, no al No al tóxico. tóxico. No, por favor. Es verdad que refocalizar la atención en momentos de angustia y duelo ayuda a mitigar el dolor. Sí, agregaría algo, eso, entenderlo de refocalizar no es lo mismo que evitar. Ojo con eso, Ujú. ¿vale? Porque sí que está como muy, digamos, reforzado en nuestra sociedad el tema de evitar las emociones, por ejemplo, de no hay que preocuparse, hay que ocuparse, o no estés triste, mira lo positivo, muchas cosas que Sí, vienen con muy buena intención muchas veces, pero que instan a evitarlo. Entonces, es diferente refocalizar la situación al momento para volver a conectarte a evitarlo por siempre, ¿vale? De no tocar ese tema, por ejemplo. O ok. sea, es diferente, o sea, es como, es atravesarlo en el momento y luego, quizás cuando ya estés en un espacio que puedas controlarlo o cuando estás en plena ayuda, ¿no? Conectando con otra persona, sí tocarle el porqué como buscarle el significado que tiene para ti eso, ¿no? Entonces, como que bueno, por ejemplo, me vino este duelo migratorio de porque no sé, me di cuenta que no podría retomar mi carrera o que a esta persona no la veré más nunca porque estamos en continentes diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Te viene la ola de emociones, haces todas estas cosas como para conectar si te está sobrepasando y más adelante sí es como identificar, ya sea con esa persona o con psicoterapia, por ejemplo, un espacio perfecto para eso, de no solo entender cómo tiene sentido que te haya venido eso, sino integrarlo a tu experiencia, ¿no? Vale, vale, no, bueno, pero es diferente a, bueno, no voy a pensar en eso y voy a escribir, voy a hacer otra cosa, voy a tratar.
hablar con una persona de otras cosas, es muy diferente, ¿no? Porque si no te va a volver a venir. ¿No? Lo que se Eso que resiste, dicen que no, persiste. engaña tu cerebro, distrae tu cerebro, engáñalo. ¿Eso es un Mm. mito, es una realidad? ¿Se puede engañar el cerebro Funciona a corto plazo, honestamente. Muchas, a muchas corto personas plazo? vivimos en un momento u otro, unas más que otras, engañadas en cierto punto. No, o sea, y ese es otro punto que quería tocar, menos mal mencionas eso. Porque una parte importante de todo, que incluye el aceptar, como bien he dicho, es quitarle el estigma a tus mecanismos de defensa. Que ese mecanismo es evitar, que ese mecanismo es la comida, que ese mecanismo es el alcohol, que es muchísimas cosas. Tienen el parte de resignificar después de atravesar la ola, digamos, es ver cómo esa función, no solo en ese momento, que es probable que en muchas situaciones tiene su función en tu vida, ¿vale? O sea, no hay mecanismos buenos o malos, sino cosas que te funcionan ahora y que no. ¿Vale? Quizás son mecanismos que te funcionaron en su día, pero hoy en día tienen otras consecuencias, porque estás en una situación diferente, porque eres una persona adulta, ya no estás en tu niñez, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, muchas personas sienten como mucha vergüenza en terapia conmigo de hablar como de sus mecanismos, no, bueno, es que hice tal, y se nota la vergüenza, y eso es parte del trabajo, no solo aceptar cómo te sientes, sino tratar de entender cómo ese mecanismo de defensa del que quizás otras personas juzgan y tú mismo juzgas aún más, tiene su función, todo tiene su función y te intentan proteger de alguna forma u otra, ¿vale? Entonces, pero como es difícil, por eso hay profesionales que entendemos cómo funcionan esos mecanismos de afrontamiento y no solo eso, hay gente que termina haciendo lo mismo, refocalizando la atención, lo que sea, evitándolo, porque a veces no has aprendido otra forma de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces Ujú. a nuestro cerebro le gusta lo familiar. Sí, y es muy interesante lo que estás diciendo porque caemos a la tercera pregunta, Mm, ya que está fresco, y es que ¿cómo podemos reponernos después de mm, una separación sin que nos cueste elegir cosas externas mm, nos terminen dopando, ¿no? Como exacto. son las drogas, gente que cae después en Mm, el alcohol, el sexo, el ujú, juego obsesivo, ¿no? Y ujú, ujú, también, pues, el tema del consumo de las redes sociales. ujú, ujú, ¿Cómo hacemos o cómo se podría hacer para no caer en esos vicios que mm. son en nuestra cultura, pues, muy comunes? Cualquier mecanismo de afrontar ese vicio, ¿vale? Para trabajarlo viene como cómo te sientes al tener, qué significa para ti tener ese vicio, qué significa para ti tener ese mecanismo, ¿vale? Porque ahí es donde vemos todos estos sentimientos de los que estaba hablando, de vergüenza, de desesperanza, de, bueno, siempre he sido así, mi familia es así, no siempre voy a ser así, o sea, ahí se ven como muchas cosas que, depende de lo que sea más prevalente en esa persona, se tienen que trabajar, ¿vale? Pero es entender que no de la noche a la mañana van a cambiar porque probablemente son mecanismos que te han acompañado toda tu vida, ¿vale? Entonces, y porque tienen su función, ¿vale? Entonces, entender el cómo te está ayudando, aunque no parezca que sea una ayuda, te está ayudando en algo, ¿vale? Y eso puede ser muy específico en otras personas. O sea, usualmente son cosas relacionadas a evitar sentirse de una manera muy horrible, ¿vale? A veces son autosabotajes por otro tema de confirmar una creencia muy negativa que hemos internalizado sobre nuestra persona, ¿vale? Depende, ¿verdad? Socialmente es una mezcla de esas cosas también, pero es entender si yo, y eso es como la idea que quiero transmitir en cuanto a eso, en cómo reponerlo, entender que todas las cosas que te surjan y todos los mecanismos que tienes tienen una función para ti, ¿vale? O sea, es como normal que tu cerebro se vaya por ahí, el tema es de quitarle como el piloto automático es lo que cuesta, ¿vale? Porque es no solo buscarle ese significado que significa hurgar en llaguitas quizás muy dolorosas, lo más cómodo para nuestro cerebro es volver a nuestros hábitos, entonces hay que entender que eso es algo que puede pasar, ¿vale? Y eso es lo que ayuda a quitarle el estigma, porque si tú lo transformas no desde la vergüenza, sino desde esa compasión, el camino va a ser muy diferente, ¿vale? El reponerse, como dice en tu pregunta, se va a ver muy diferente. El También yo entender que creo que las ese personas, doparse es muy diferente. yo creo que las personas que están atravesando por un duelo así tan fuerte, también a veces pienso que les ayuda Ujú. el socializar, pero el socializar con un abrazo, alguien que te Sí, sí, sí. abrace, alguien que te amapache, alguien que nos haga recordar como cuando éramos niños,
Cuando yo Ujú. lloraba, mi mamá me consolaba, me abrazaba, me daba el masajito o algo. Alguien que te Realmente, sobe el hombro, simplemente ya con una sí. sobadita de hombro, ya uno como que se desahoga. Sí, Ujú. no, porque también están los amigos o las personas que siempre te quieren dar un consejo, que te quieren decir Mm. cómo hacerlo. O sea, yo era muy así, ¿eh? Con el tiempo estoy trabajando y diciendo, no, 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 o sea, si me piden un consejo, yo lo doy. Si no me lo piden, Mari, cállate la boca. O Mm. sea, cállate. Pues Porque bueno, lo mm, pides, ¿no? Porque es que estamos acostumbrados como que te quiero mucho, mira, haz esto porque me funciona a mí, seguro que a ti te va a funcionar. Y no es así, ¿verdad, Raquel? Eso es un mito. exactamente, exactamente un mito, por lo que les decía que es un viaje muy personal, pero tocan dos puntos en eso del apoyo social que me parece importante. Por una parte, lo importante es que es sentir simplemente la presencia de esa persona, ya eso es algo, y por otro, el que muchas veces esa intención de consejo, o sea, viene de buena intención, pero no solo por querer ayudar a esa persona, sino a veces, muchas veces, es uno de estos mecanismos para lidiar con tu propia incomodidad, ¿vale? Entonces, incluso de la sociedad, esos mensajes de supéralo, no solamente vienen de que quieres que estés bien, sino que también es muy incómodo sostener la tristeza de alguien. Quizás no estamos acostumbrados a sostener ese tipo de emociones tan potentes, ¿vale? No todo el mundo tiene la capacidad para hacer eso, y a veces una persona que tiene la capacidad para hacer eso en ese momento, en otro momento no puede, ¿vale? O sea, requiere mucha autoconciencia, pero sí hay algo que me gusta, como no me acuerdo dónde lo leí, quisiera darle crédito a la persona que lo dijo, pero que funciona desde que somos niños hasta adultos, el reflejo antes del consejo, ¿vale? Que a veces la gente solo necesita como escuchar y validar lo que estás sintiendo, ¿vale? Por ejemplo, el reflejo es eso, reflejar, me imagino cómo vas a estar pasando, sintiéndote ahora mismo, solo me lo puedo imaginar, porque esta persona, este país significó esto para ti. Eso es reflejar lo que está pasando. Y el consejo es preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te sentirías que te estoy ayudando? Simplemente estar ahí ya tiene su efecto, ¿sabes? Porque también hay como esta creencia de que estoy ahí, tengo que ser útil y dar como información. No necesariamente. Si entiendes que parte de la función es un abrazo o una presencia, ya con eso es Ella llora. suficiente, ¿sabes? Te quería preguntar, No, pero me daba pena. ¿Cómo hago con sí, el duelo de dejar a mi muchachita en la guardería y venirme llorando? aceptarlo, atravesarlo y ver por qué te está afectando de esa forma, ¿vale? Como reflexionar. Sí, Y que ¿verdad? sepas que eso es amor que no sabes dónde ubicar ahora, ¿vale? Es amor que Sí. sientes por tu hija. Yo no quiero crearle a ella un sentimiento de abandono. Mm. ¿Crees que le vaya a afectar en el futuro, en una relación personal o un trabajo cuando pierda un trabajo, cambie de trabajo? Mm. Ese sentimiento, yo no sé si se le crea a los niños cuando los dejan tan chiquitos en la guardería ese sentimiento de abandono. No, bueno, puede pasar si literal hay uno, no, o sea, pero dudo que si te preocupa de esta forma se va a sentir abandonada, porque se nota, los niños leen, sobre todo tan pequeños, la presencia que tienes ahí para ellos. Y es normal, o sea, es normal que sienta como cierta ansiedad de separación si es algo nuevo, ¿vale? Por eso te decía que no hay emociones buenas ni malas. Ujú. Pero, y tú le puedes reflejar todo lo que sientes, ¿vale? En reflejar Mm. va a evitar mucho esa sensación. Hoy yo Claro, fui claro. alegre y le Ujú. decía, y viste que dejamos a tu hermana en la escuela, y vamos a la guardería, y vamos a jugar con los otros niños, y cuando llegamos, viste, llegamos a la guardería. No, Ay, pero siempre ya voy me a estar siento ahí. mejor, porque el martes estaba chica, yo decía, mi hija, qué mala soy, la dejé, la abandoné. Ahora cuando esté grande, si termina una relación amorosa, va a vivir el despecho feo por mi culpa. Eso es totalmente normal, ¿vale? Es totalmente normal sentir como todos esos miedos para tal, pero que los niños necesitan es la presencia, sobre todo si no tienen todo suficiente lenguaje todavía. Ujú. Es que sepas que tú vas a estar ahí y que entiendes cómo se siente. Etiquetarle cómo se siente, porque para ella es primera vez que experimenta todo eso, ¿vale? O sea, están nuevecitos en el mundo. Nosotros Ujú. sí que llevamos carrera y aún así nos cuesta identificarnos cómo nos estamos sintiendo, imagínate los niños, ¿no? Sí. Entonces, reflejo antes del consejo, tú le dices, te estás sintiendo triste porque mamá no va a estar tanto como antes y tal. Yo también estoy triste, pero siempre, siempre vuelves conmigo, siempre tal. Y repetirlo cuantas veces sea necesario. Pero sobre todo identificar que lo que está sintiendo ella en ese momento es tristeza porque estás acostumbrada a estar con mamá y ya no va a estar todo el tiempo con mamá.
Como que, y no decirle no te sientas triste, no decirle como no, porque eso no coincide con su experiencia, ¿vale? Entonces lo que estás buscando es como, le estás ayudando a etiquetar su experiencia y si tú le etiquetas cuando esté grande, como tú dices, vas a ver como, uff, no. Lo que no estoy sintiendo, no, estoy sintiendo es tristeza porque esto no está y esto está bien. Mi mamá me enseñó que sentirse así está bien y que puedo hablar con ella cuando me sienta así. ¿Vale? Eso es Gracias, Raquel, oro gracias por tu puro. consejo. Raquel, una No, pregunta gracias. rápido. Dime. Cuando Sí. pasa ese tipo de cosas, yo Ujú. recuerdo también que mi hija siempre tenía como un peluche consigo misma. Mm. O sea, Ujú. lo llevaba siempre con ella. ¿Eso es una forma de evitar o estamos allí refocalizando la atención? No, bueno, eso es un objeto que se llama como de figura de apego de transición. ¿Vale? A veces son Ajá. las profes, a veces son Todavía, los muñequitos. todavía lo tiene para Sí. dormir. Una lama que se llama Mm. Cheche. Y Cheche representa a una mamá que adora. Y tengo una oveja que representa a mi mamá. ¿Vale? Que O sea, ¿y representa por qué a tu está? mamá. A mi mamá. Mi mamá está en otro continente. No la puedo tener, pero cada vez que veo esa oveja, me recuerdo a mi mamá. ¿Vale? Cada vez la necesitas menos, pero es normal, o sea, que o sea, es lo que sienta cada persona que le ayude. Y si tu hija tiene eso como, no, yo me gusta con esto, probablemente asocia el cuidado que tú le das con eso. Hay gente que lo asocia con otras formas, no con un peluche. Ya está, es como porque no hay que patologizarlo, ¿vale? Porque usualmente como lo más conflictivo viene de cómo nos relacionamos con esas cosas que están pasando, ¿no? Como que la relación con que tengamos con eso es muy importante. ¿Vale? Si ella le ayuda a tener eso porque le reconforta y le recuerda a su mamá, que importa que los niños de 12 años no... A mí no me importa decir que yo tengo a mi oveja. Ya no necesito dormir con ella, porque no estoy tan Yo pequeña, tengo mi ¿sabes? oveja. Pero es totalmente normal, ¿ves? Ah, ¿Vale? O sea, es que me da un como... poco de miedo que esa lama se vaya a perder o se vaya, Bueno. no sé. Te compras otra. Si se pierde, haces un duelo por la lana. Soñada. Mira, ¿Dónde yo te quería... podemos contactar o cómo te puede contactar la audiencia que está escuchando este episodio? Y me pueden encontrar en las redes sociales como Psicoterapia con Raquel. ¿Vale? Sobre todo en Instagram y a veces en TikTok. Sí, me Y gusta el ahí está nombre. también. Y es pegajoso, psicoterapia con Raquel. Órale. Y todo aquel. Y todo aquel. Siempre me dicen eso. Las dudas y Sí. preguntas que tengan siempre estoy dispuesta a responderles y si es para tener psicoterapia conmigo, siempre ofrezco también una breve llamada gratuita para que la persona aclare ciertas cosas y veamos si podemos encajar lo que necesita con los servicios que ofrezco. Bueno, Raquel, esperemos que nos sigas acompañando en próximos episodios. Sí, yo encantada. Sí, Muchísimas sí. gracias por contactarme. Ha sido muy ameno compartir con ustedes. Bueno, María Angélica, Gracias, Raquel, y nos vamos con un sí. abrazo. Voy a ver a quién abrazo Un ahora. abrazo. Sí, ya me gusta el abrazo mariposa. Abrazo mariposa. Y nos vemos en Desorden. el próximo episodio. ¡Mua! Los quiero. Chao. Mira la cara de María Ángeles. Ay.